Hola, buenos días. Paso a saludarte. Hoy quiero hablarte de cómo yo conocí al Señor y cómo fue mi encuentro con el Señor. Fue un tiempo difícil. ¿Por qué difícil? Porque llevaba más o menos unos 15 años, me estuvo hablando la que es mi madre espiritual, una mujer que dobló rodilla, que ayunó, que oró, que me hablaba de la palabra, pero esa palabra entraba por acá y salía por acá. De profesión soy ingeniera industrial y ejercí mi carrera prácticamente unos 25 años aproximadamente y me encontraba yo en el embarazo de mi tercer hijito. Esto ocurrió hace exactamente, ya va a ser 16 años aproximadamente. Yo inicié el embarazo, ya yo soy de Cali, pero ya no estaba en Cali viviendo, estaba viviendo acá en Bogotá y yo todo el tiempo me sentía que me faltaba el aire. Entonces yo hablé con el ginecólogo y me dijo, no, es que tus otros embarazos fueron en Cali y aquí es por la altura que te está afectando. Yo le dije, llevo mucho tiempo viviendo aquí en Bogotá. Obviamente él es el médico y uno respeta eso, pero yo decía, algo no funciona, algo no está bien. Eso que sabes en tu interior, que no están funcionando las cosas. En esa época no lo entendía, pero era el Espíritu Santo que empieza a moverse en ti. Entonces, siguió el embarazo, me mandó unas pastillas, las pastillas eran, no sabía que era peor, si el ahogamiento, las pastillas, porque las pastillas me quitaba un poquito la sensación de ahogo, pero me empezaba a dar taquicardia. Entonces, definitivamente no seguí con las pastillas, seguí con mis chequeos médicos, con la ecografía. El embarazo iba normal hasta los 8 meses. A los 8 meses entro por urgencias y de ahí llego a UCI porque me da un tromboembolismo pulmonar a los 8 meses de embarazo. Fue un tiempo terrible donde yo empecé a sentir no solamente la sensación de completa de que ya no entraba aire, yo ya no podía respirar. En la clínica me atendieron con toda la rapidez, con toda la prontitud, tratando no solamente de salvar mi vida, sino la vida de mi bebé. Yo bendigo a propósito tantos médicos, tantas enfermeras, tantas personas que trabajan constantemente ayudando a salvar vidas. Es una profesión hermosa, pero muy, muy difícil, ¿no? Pero es hermosa y yo bendigo los médicos y el grupo de enfermeras y personas que siempre están ahí dispuestas a ayudarnos. Qué bueno por ellos, son una gran bendición en nuestras vidas. Lucas, el evangelista, era médico. Y cuando yo ingreso con ese tromboembolismo, también ocurre algo bien particular físicamente. Te voy a contar lo que yo viví física y espiritualmente. El lado derecho de mi cara, que es todo este, empezó a no poderse mover. Yo sentía como cuando se te cae, se te descuelga. Yo sentía el ojo así, la boca, y ya no podía gesticular, ya no podía hablar. Aparte de que no podía tomar aire, empecé a sentir un frío y ese frío arrancó desde la planta de los pies. Esto que te voy a contar fue un proceso que yo viví. No todo el mundo tenemos las mismas experiencias en el proceso en cuando morimos y Dios nos da una segunda oportunidad y regresamos. Cada cual tiene procesos completamente diferentes. Simplemente hoy quiero hablar de lo que yo viví en mi experiencia. ¿Por qué tomé la decisión de hablar? Porque el Señor me dijo esta mañana, habla. Habla de lo que tú viviste, porque muchas personas pueden estar atravesando momentos tan difíciles y ese testimonio, el testimonio lo que hace es que permite que otros se agarren más, que su fe incremente. Un buen testimonio te fortalece y es una ayuda a nivel emocional y espiritual para las personas. Un testimonio es para darle la honra y la gloria a Dios, por eso estoy haciendo este video. Entonces sigo, estaba paralizada, siento el frío en los pies y empiezo a sentir como cuando a ti te enlazan. Desde la planta de los pies empecé a sentir como que tuvieran una soga y me estuvieran así dando vueltas y empezó a subir hasta que llega un momento a la cadera. En ese momento ya sin aire, paralizada todo el lado derecho, aparte de eso sintiendo ya lo que en ese momento no entendía lo que estaba pasando, pero literalmente era el lazo de muerte que estaba ya sobre mí y yo lo único que alcanzo a clamar es que y hago es que yo pongo mi mano izquierda, la única que tenía movilidad, la pongo en mi vientre y le digo desde lo más profundo de mi corazón, le digo, misericordia, Señor. Solamente lo logro decir una vez, no alcanzo a decirlo más, pero el momento en que lo digo se me salen las lágrimas, se me
entrego todo en esas dos frases. Se lo digo al Señor. Misericordia, Señor. Hasta ahí yo recuerdo. Entré en coma, quedé en coma. Sé que fueron muchas las personas que estuvieron en esa UCI auxiliándome. Y en ese momento la sensación que yo viví es como cuando tú entras a una piscina. Y en la piscina, tú clavas en una piscina y te vas al fondo. Y tú abres los ojos y desde bajo del agua miras y ves imágenes borrosas y alcanzas a escuchar no conversación, sino como lo que está pasando afuera de la piscina. Algo así fue lo que yo sentí. También recuerdo una sensación maravillosa y esa sensación maravillosa fue de paz. Yo estaba paralizada, no podía respirar, me estaban auxiliando, me estaban colocando inyecciones, me estaban poniendo oxígeno, estaban haciendo un montón de cosas y estaba un grupo de personas alrededor mío atendiéndome en la UCI. Y yo solamente después de eso, de sentir la sensación como que fuera una piscina, empecé a sentir una paz, una tranquilidad y empecé a dejarme llegar por esa paz infinita donde ya no había un dolor físico, donde yo no sentía angustia, no sentía preocupación, no sentía dolor de ninguna clase y empecé a sentir, no sé si usted alguna vez ha visto una plumita así por el aire que se va moviendo, sentía eso, una paz total. Algunas personas he escuchado los testimonios cuando hay ese proceso que están muriendo, que mueren como tal, para la parte médica o física, ven un túnel. Yo no vi túnel. Lo que yo vi fue una luz esplendorosa. Después de ese tiempo de paz, vi fue una luz grandísima. Y en esa luz, una voz llena de amor. Yo me veía con la bata de la UCI puesta y con mi barriguita, así me visualizaba. Y era la voz más hermosa que yo había escuchado. Y me dijo, con amor eterno siempre te he amado, por eso te prolongué mi misericordia. Habla de Jeremías, pero en ese momento yo no lo sabía. Y empezamos a tener una conversación. Recuerde que dice la palabra, un día son como 1000 años y 1000 años como un día. Ahí está hablando de los tiempos. Nuestro tiempo terrenal es cronos, lunes, martes, miércoles y jueves, 2024, 2025, 2026. El tiempo Cairo es el calendario de nuestro Señor, que es una eternidad. Nosotros no alcanzamos a comprender este tema. Cuando estemos en la presencia del Señor, hay muchas cosas que podremos ya discernir y comprender y aún no las podemos comprender a las profundidades que Él quisiera. Cuando el Señor empieza a hablar, empieza a hacer una lista. Y de la lista de cosas, lo primero que habla es de mi esposo. Y me dice, ¿dónde está tu esposo? Lo segundo que habla es de los hijos. ¿Por qué el esposo? Porque somos uno solo cuando hay pacto de matrimonio. Segundo, de los hijos. Yo tenía ya mis otros dos hijos pequeños en ese momento. Y pregunta por mis hijos. Lo tercero, los hijos son herencia de Jehová. Lo tercero que me habla es de mis padres, padre y madre. Honra padre y madre y larga vida tú tendrás. Lo cuarto me habla de mi familia. Y lo quinto, yo en ese momento estaba ejerciendo mi carrera como ingeniera industrial y tenía personas a cargo, era gerente comercial de la compañía y tenía varias personas a cargo. Y por cada una de ellas el Señor me empieza a preguntar. Yo recuerdo que yo estaba parada y cuando el Señor empieza a preguntarme, ¿y qué fue con esto? ¿Y qué pasó? ¿Y qué hiciste? Yo empecé a arrodillarme y la luz empezó a brillar de una manera en que yo ya no podía resistir su paz, la santidad, su resplandor y simplemente terminé postrada. Primero me arrodillé y luego ya literalmente terminé casi acurrucada en el piso llorando y temblaba. Y me dijo, de muchas maneras te he llamado desde hace mucho tiempo, necesito que me sirvas, pero siempre has dicho, no tengo tiempo, estoy ocupada, hay cosas más importantes, primero tiene que ser es A, B, C, D, y nunca, y me dijo, mandé personas que oraran, que intercedieran, te he enviado muchas personas que te hablan de mí y tú siempre rechazas, has rechazado tu salvación,
primeramente y también el llamado, el ministerio. Recuerdo que me dijo, tú te has burlado tantas veces del infierno, dices que no existe, yo te lo voy a mostrar. Como a 1 metro más o menos se abrió la tierra del sitio donde estaba y empecé a oler un olor, una sensación horrible, peor que termal, a huevo, a azufre, terrible, y los gritos y se escuchaba y se sintió la llamarada, yo me corrí para un lado porque sentí que me iba a quemar, fue una cosa terrible y me dijo, el infierno es real y yo no quiero que vayas para allá, yo te amo, siempre te he amado, pero tienes que cambiar tu vida. Tendrás una segunda oportunidad, pero solo va a haber una segunda, no habrá más oportunidades, porque si hoy, en este momento, fuera el día del juicio, tu alma se perdería, tú te perderías. Recuerdo que yo le dije, Señor, yo estoy embarazada, Señor, mi bebé va quedado sin oxígeno, él va a morir, ¿qué va a pasar? Yo no preguntaba por mí, preguntaba por el bebé y me dio una palabra hermosa y me dijo, lo primero que tienes que aprender es a descansar en mí. Me estaba hablando de Mateo. Venid a mí todos los que están cargados, yo os haré descansar, dice el Señor. Y el Señor me estaba hablando de su palabra. Aún no lo comprendía. Y me mostró la palabra, la escritura. Y me dijo, ¿la conoce? Y le dije, sí, una buena, una buena. Sí, es la escritura. Y me dijo, pero jamás la has leído. No te has interesado. Tienes que leer la palabra. Y usted siempre me va a escuchar que yo le digo esto. Leerla, estudiarla, comprenderla. Y cuando tú hiciste esos 3 procesos, tú ya empiezas a amarla. Y cuando tú empiezas a amarla, la puedes vivir. La escritura es la voz, es la autoridad de Dios y es tan importante conocer la palabra porque la palabra es vital para tu vida. Habla de todo, de todas las áreas de tu vida. Es nuestro manual de vida. Eso es la escritura. Después de ese tiempo, aquí en tiempo cronológico, fueron 3 días en coma con mi bebé. En Cairo, esa conversación no sé cuánto tiempo tomó, pero fue el momento más hermoso de mi vida. Y fue poder estar en la presencia, decir, como decía Job, de oídas te había escuchado, pero ahora mis ojos te ven. Cuando regresamos, salimos contra todo pronóstico médico, salimos mi bebé y yo. Y empecé a amar a Dios, no por necesidad, sino que cuando tú tienes un encuentro personal con el Señor, tu vida jamás vuelve a ser la misma. Cuando tú recibes segundas oportunidades, son muy pocos los que tienen esa posibilidad de estar en un coma. Y yo te digo, si tú has pasado por un coma o tienes un familiar en coma, descansa, porque en ese momento el Señor está hablando con él. Y es el tiempo en que podemos entregarle la vida al Señor. El Señor dice su palabra que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todo el mundo llegue a arrepentimiento. También dice la palabra, el que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia. En el coma, no importa, algunas personas me dicen, pero si el cuerpo no está funcionando, si hubo incluso un derrame cerebral, si hubo, mejor dicho, supongamos que usted, Dios no lo quiera, esté en un coma y esté vuelto nada. Pero el Señor tiene ese poder y habla a ti en tu espíritu, habla a tu corazoncito. Él no importa cómo esté el cuerpo, en el coma se tiene una conversación hermosa con Él. Y yo te digo, no tengas temor, busca la presencia del Señor. Se vienen tiempos muy difíciles, se vienen tiempos de Mateo 24, guerras, rumores de guerra, pestes, hambrunas, temblores. Se viene y se va a cumplir todo lo que dice la escritura, hasta los puntos y las comas que tienen hasta una razón de ser. Y lo más importante, busca al Señor cuando todavía hay aliento de vida en ti. Después ya nada. Tomamos una decisión en nuestro libre albedrío. ¿Recibimos al Señor o no lo recibimos? No hay otra opción. ¿Somos de Él o no lo recibimos y no somos de Él? Y Él quiere llamarte. Por eso hago este video,
porque sé que hay algunos que pueden estar atravesando problemas, dificultades. Y le digo, mire, lo más valioso que tenemos después de tener nuestra vida que Dios nos la entregó es poderlo amar, poderlo conocer, poder recibirlo en nuestro corazón y saber que vas a estar en una eternidad con Él. Yo bendigo tu vida y declaro que cuando tú te agarras de la mano de Dios, eres más que vencedor.